negra, ni una villera, ni una sin tierra, ni una sin vivienda, ni una muerta más por aborto clandestino. Y todas las otras maneras en que esta consigna, que se convirtió en un movimiento de transformación en cada territorio, en cada lugar de trabajo, en cada casa, en cada lugar de estudio, pueda ser dicha. Decimos ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, y lo decimos juntas y juntes. Decimos hoy más que nunca que las redes feministas, transfronterizas, afrofeministas e indígenas son nuestra fuerza. Este año nos encuentra en un contexto distinto, no nos vamos a poder ver y abrazar en las calles, pero nos haremos oír, una vez más, como todos los años. Así que recordamos el pañuelazo, el ruidazo a las 7 y el proyectorazo a las 21 horas. Bueno, gracias compañera, ahí quedamos atentos a ver qué otra acción podemos hacer durante la clase, que esté como en diálogo con esta charla, este encuentro con Néstor, estar atentos, digamos, a ver de qué manera los que quieran o los que quieran podamos quizás hacer una foto, una imagen, o bueno, parar en un momento para el ruidazo, que sea parte también de esta jornada. Bueno, saludamos a Néstor Frenkel y nuevamente le agradecemos, tanto desde los docentes como los estudiantes, como los participantes que se sumaron aquí a esta charla, de compartir este rato con nosotros y poder charlar y acercarte a algunas preguntas y después abrir un diálogo con los participantes. Paso a nuestro moderador, que es Ramiro García Pogliano, que tiene preparadas como las preguntas iniciales, y después en un segundo bloque abrimos a todos los que quieran preguntar algo. Ramiro. Hola Néstor, ¿qué tal estás? Oye, para mí la idea es darte a ti la palabra, principalmente yo a arrancar con esta labor, digamos, me han elegido a mí precisamente porque, digamos, como hace alrededor de 10 años apareció una película en mi radar y en el de mi compañero, una película de la que no sabíamos nada, simplemente el cartel y algunas imágenes que habíamos visto nos llamó muchísimo la atención, algo que no es muy habitual, digamos, es muy difícil, cada vez más difícil con una película que te llame, eh, y, digamos, incluso tampoco es tan habitual una película documental, a pesar de que ahora, digamos, los seriados, ¿no? Las series documentales en Netflix están teniendo gran éxito, y me refiero, digamos, si no me equivoco, tu primer largometraje documental, que es Buscando a Reynolds. Leyendo un poco sobre la película, vi que tú mencionabas que la historia te encontró a ti, lo cual me parece interesante. Eh, y era un poquito para preguntarte, y es una pregunta muy amplia, pero también es un poco para que las estudiantes y los estudiantes puedan tener como una noción de la manera en la que tú trabajas. Tú dices que en esa película, eso, la historia te buscó a ti. Es un poco a lo largo de tu carrera, a medida que has ido produciendo y dirigiendo más documentales, esa búsqueda del tema o ese momento de encontrar el tema, un poco cómo funciona. ¿Cuándo te das cuenta que te encuentras con un tema que va a terminar siendo un documental? Porque si hay una cosa como muy específica de tu obra, es como que tienen todos como una mirada bien particular, o una elección de los temas bastante propia tuya, digamos, que no se parece a otro tipo de documentales. No sé si se entiende la pregunta, pero bueno, este era el arranque. Néstor, estás muteado. Estoy muteado, bien. Está muteado, ¿eh? ¿Desde mí o desde...? No, Ahí está yo bien. no estoy muteado. Ahí ¿Ahora? está bien, sí, ahí está bien. Estoy. Buenísimo. Sí, en general pasa, o a mí me pasa que sí, que me aparece el tema, me aparece una historia o un personaje, y hay algo que me conmueve de eso, algo que me deja pensando, algo que me incomoda, algo de lo que no estoy del todo seguro
qué opino. Todo eso me lleva a hacerme preguntas. Después hay una cuestión quizás más técnica, más profesional, digo, si es una historia muy conocida, si es una historia muy contada, si hay muchas películas o trabajos de temas muy similares, ahí puede haber otro tipo de evaluación, pero en principio lo que me llama es eso, es como lo que me hace dudar, lo que me hace pensar, lo que me inquieta, y ahí aparece el hecho de hacer un documental como un camino de acercamiento hacia ese tema, de búsqueda, de despejar las dudas o transitarlas, porque tampoco yo no busco concluir, ¿no? Terminar el documental y sacar una conclusión definitiva, pero sí en ese viaje, bueno, hacerme ese tipo de preguntas y poder compartirlas en este formato que encontré, digamos, de trabajo, que es el cine documental. Y sí, lo de Reynolds fue así, tal cual. O sea, yo sabía de la existencia de Reynolds de los años 90, digamos, y por ahí, por el 2002 creo que fue, un amigo me dice, vamos, hoy toca Reynolds. Y bueno, lo que me fuimos y lo que me pasó ahí fue bastante conmovedor en muchos sentidos y me dejó pensando muchos días y varios meses después en realidad dije yo quiero hacer algo con esto, como que me volvió en un momento y bueno, no sabía, yo nunca había hecho un documental, apenas había dirigido un par de películas amateurs, de ficción, digamos, o semi-profesionales, y bueno, y en el acercamiento a mi objeto de estudio, se podría decir, el acercamiento a la banda, me fue apareciendo cómo me quería yo relacionar con eso, cómo quería yo contar esa historia, y bueno, tomó esa forma primero no sabía que iba a ser una película documental, pensé quizás hacer un videoclip, quizás hago una película musical, video arte, no lo tenía claro, en un momento se me hizo muy evidente que ellos me interesaban mucho como tema de conversación, me interesaba mucho cómo eran ellos mirados y que por eso también la película toma esa forma de gente que no necesariamente los conoce directamente, sino gente que tiene cierta mirada o cierto conocimiento académico o experiencia en algún rubro, en algún área, como desde su mirada hablan de ellos. Yo creo que ahí encontré una forma una forma audiovisual de contar eso que me pasaba, con el peligro de que parezca un clásico documental de cabezas parlantes, de gente que opina sobre algo, o gente que cuenta algo, que en general no es lo que más me interesa, pero me pareció que en este caso era atinado, ¿no? Me parecía eso, cómo se los mira, o lo que ellos provocan en otros, me parecía que ahí había gran parte de la historia, ¿no? Y bueno, y así en adelante, digamos, Construcción Federación fue un lugar que yo aparecí de casualidad, viajando por el interior, y justo frené unos días ahí a descansar y pensé que me iba a sentar a escribir una película de ficción, tenía ganas de imaginar una película de ficción, todavía en esa época creía que iba a ser ficción, y un día me enteré de la historia del lugar donde estaba parado y dije, ah, no, todo lo que estoy escribiendo a la basura ya, y esta es la película. La película, estoy parado arriba de la película. Así que en ese otro caso fue muy evidente, ¿no? Como el documental me encontró a mí. Y bueno, ya con los años uno también ya tiene cierta como, bueno, cierta antena, ¿no? También y cierta antena ya más profesional de, bueno, quizás estar buscando, estar imaginando, pero la verdad que prácticamente todo lo que hago aparece, ¿no? René Lavand me apareció,
Jorge Mario, el protagonista de Matauro, me apareció buscando el material para construir una ciudad. Y así, los ganadores fue por un encuentro con Jorge Mario, que venía a Buenos Aires a recibir un premio, y como venía por ese día, me invitó a ir. Y bueno, fue una experiencia para mí. Fui a pasar a saludar a mi amigo un rato, y entré en un mundo, y ahí había un planeta, una película sucediendo, y dije, bueno, yo tengo que volver acá, pero con las cámaras. Y bueno, eso fue, así de directo fue, ¿no? ¿Qué más hice? Bueno, la de los Papá Noel, bueno, fue un mail, me llegó un mail de una persona que decía, busco trabajo, soy Papá Noel, me decía. Dije, me dejó pensando, dije, busca trabajo diciendo que es Papá Noel, o sea, por un lado, está buscando ganarse el pan, y al mismo tiempo me está vendiendo fantasía. Y me pareció que ahí, que sobre esos dos pilares, se armaba todo un universo, que es el universo de la Navidad. Y bueno, y también ahí me apareció el tema, enseguida lo comenté, como que es algo que un primer ejercicio muy recomendable para mí es contarlo, ¿no? Si tengo una idea, la cuento, no necesariamente a un docente, ni siquiera a un compañero, a un amigo, a mi mamá, a mi tía, contarlo. Y en el momento de contarlo uno ya empieza, es la primera escritura, ¿no? ¿Cómo contás esta historia? ¿Cómo contás algo que querés hacer? Y cómo repercute en el otro, qué entiende el otro, qué escucha el otro de eso que vos querés, y ahí ya se arma, ahí ya hay un primer borrador, siempre. Contaba lo de Papá Noel era inmediata la sonrisa, eran como esas ideas que alguien la tendría que haber hecho, esas cosas que todo el mundo dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Bueno, esas ideas que están como flotando y alguien las tiene que agarrar, ¿no? Y bueno, y ahí también aparece la forma. Bueno, ¿cuál sería la forma para esto? Bueno, se me ocurrió que era gente buscando trabajo, ¿no? Si hablamos del trabajo, bueno, entonces el casting, buscando trabajo para la película de alguna manera, ¿no? Queriendo ser contratados para esta película. Entonces, bueno, por eso el casting fue por eso hicimos un casting bien filmado, con una escenografía y demás, sabiendo que para mí era ese momento, ¿no? Esa conversación era la película. Creo que respondí más, o ¿está bien? Perfecto. Te voy a hacer otra pregunta, digamos, un poco del proceso, digamos, de cara a eso, a las alumnas y los alumnos, que ya una vez, digamos, teniendo en claro un poco esa cosa, si no azarosa, pero digamos que esos temas te van apareciendo, digamos, ¿cómo es luego el trabajo o cómo te planteas, digamos, después de todos estos años de filmografía que tienes, el tema de la investigación? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que yo deduzco es que a partir de ahí estás viendo o estás pensando en cómo estructurar el documental, pero un poquito para compartirlo un poco con los alumnos, ¿cómo es ese trabajo que viene después de que te das cuenta de que esa idea te interesa o esa idea es la que vas a llevar adelante? ¿Y cuándo, por ejemplo, de ese material de investigación termina en la película final o no? ¿O es totalmente descartado? Ese tipo de... Uh-huh. Y bueno, el proceso también tiene mucho que ver con cada proceso, digamos, cada película tiene su proceso natural, pero bueno, sí hay una situación de decir, bueno, quiero hacer esto, me decido que voy a hacer esto. Lo primero es lo que les decía antes, contarlo, narración oral. A ver, quiero hacer una película así. ¿De qué se trata? De esto y de esto. Bueno, me interesa a mí mismo contarlo, cómo lo cuento, cómo organizo mi relato. Eso ya es mi primer trabajo, yo creo. Ponerlo en palabras y ponerlo frente a otro. Ahí está la base. Si pasa ese primer filtro, digamos, no porque otro me diga si está bien o está mal, ¿no? ¿Cómo me siento yo contándolo? Y cómo qué creo que le pasa al otro, más allá de la devolución concreta. Después, bueno, vienen cuestiones más técnicas,
Y ahí empieza, bueno, un proceso de investigación, según, qué sé yo, de acercamiento, investigación, o escritura pura, digamos. Ahí tiene mucho que ver con cada proceso. No sé, al poner René Laván. René Laván vivía a 400 kilómetros de mi casa y una persona bastante que mantenía una distancia. Bueno, toda mi investigación fue por internet. Miré muchos videos, investigué sobre su vida, traté de encontrar datos que me interesen. Tuve un acercamiento con él, obviamente, pero digamos, no era un proceso de convivir y de acercarme y de hacerme amigo, sino fue totalmente de escritorio. Pero bueno, tenía esa posibilidad porque es un artista súper reconocido y durante 50 años recorrió el mundo, había artículos, libros, muchos videos. Entonces, bueno, de ahí pude imaginar una posible película. Jorge Mario no podía investigar nada sobre él. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con Jorge Mario también? Vive a 500 y pico de kilómetros de mi casa. Yo en esa época estaba en el proceso de hacer Construcción de una ciudad. La película anterior era todo en Federación, pasando Concordia. Bueno, cada viaje que tenía que hacer a Federación siempre me tomaba 2 horas, una tarde, un día, para ir a Concordia y estar con él. Mantener una relación con él de confianza, de entusiasmo, también por el tipo de persona. Porque Mario me hubiera invitado a vivir a su casa, René Laván no. Pero bueno, con cada uno hacía un tipo de proceso. Para la película de Jorge Mario, bueno, empecé a investigar sobre el cine amateur, qué registros o qué estudios o qué escritos había sobre más que el cine amateur, el cine casero, ¿no? El cine familiar. Había muy poco escrito, pero bueno, empecé a investigar, di con el Día de las Películas Familiares, este evento global que todavía funciona, donde la gente va con sus viejas películas a proyectarlas. Bueno, me contacté un poco con esa gente, de ahí conseguí algunos textos. Bueno, y todo, a partir de todo esto, uno va encontrando también una mirada propia, lo que decía al comienzo, cómo yo quiero contar esto, qué es lo que me interesa más a mí de esto y cómo lo quiero contar. Bueno, eso se tiene que transformar de alguna manera en un guión, que es un mundo bastante extraño y particular. El guión de cine documental es difícil, no sé cómo lo enseñarán ustedes en la universidad, pero bueno, es una cosa muy informe, ¿no? Pero bueno, algo hay que hacer y termina siendo, por más que yo al comienzo me peleaba más con la idea del guión, yo no quiero escribir un guión, justamente hago cine documental porque no quiero escribir un guión, o me interesa otra cosa del cine, más que programar una serie de escenas para después ir a registrarlas. Pero con los años me fui dando cuenta, primero que, bueno, era inevitable tener que hacerlo, pero por otro lado aparecía como un momento creativo y de reflexión. Más allá de si ese guión termina plasmándose, hay casos de películas que he hecho que responden exactamente al guión que escribí y otras que no tienen nada que ver. Más allá de eso, me obliga a pensar en cómo quiero contar, me obliga a pensar en cómo quiero, por qué, en una cantidad de preguntas que, bueno, la obligación de eso, de tener que bajarlas a papel y tener que darles una forma, termina siendo estimulante. Si uno se amiga entendiendo qué parte del proceso, en qué parte del proceso uno está, que no está cerrando la película, que no está obligándose, atándose a nada por escribir eso, que no es solamente una cosa aburrida que tiene que hacer para que alguien le dé un apoyo y sacarse el tema de encima. Hay que poder amigarse con esto de la escritura del guión documental, que es una cosa particular en sí misma. Y bueno, y ahí aparecen también preguntas. Bueno, y ahí más o menos se va configurando. Y ahí aparece, bueno, también la producción, ¿cómo quiero hacer esto? ¿No?
quiero hacer solo, con el celular, lo quiero hacer con 10 personas, con 4. Si va a ser fuera de mi ciudad, voy a viajar una vez 10 días, o voy a viajar 5 veces a lo largo de un año, 3 días. Bueno, lo que yo llamo estrategia de abordaje, digamos, cómo me convendría a mí trabajar este tema según lo que yo quiero hacer. Quiero registrar un momento, entonces voy fuerte con un momento. Los ganadores, media película está hecha en una tarde. Y otras películas no, se hacen en un año, porque el abordaje que me interesa quizás es ver un recorrido. Bueno, ahí están las sutilezas de entender que uno tiene que también estar flexible, que no tiene que estar agarrado a un dogma, yo trabajo de esta manera, sino que lo importante es poder flexibilizarse y ver este tema, cómo lo quiero abordar, cómo lo quiero contar, y bueno, a partir de eso diseñar una producción acorde a eso, ¿no? A veces los presupuestos, digamos, tienen que ver con el dinero y bueno, se hace lo que se puede, pero bueno, dentro de las posibilidades que uno tiene, las puede jugar sus cartas de distintas maneras, ¿no? Dos preguntas más y luego si queréis liberamos. La penúltima pregunta es, bueno, justo como me hizo un clic ahora un poco con lo que vienes hablando, algunas cosas tuyas que he leído, digamos, de cara a este encuentro y el reciente visionado de tu más reciente largometraje, ¿no? Todo el año es Navidad. Hay algo como que me di cuenta, digamos, un poco en lo que tú hablabas de cómo entras en el mundo de cómo entras, cómo comienzas a profundizar en el mundo del audiovisual sin tener una idea muy clara primero digamos, de querer ser director, habiendo empezado como sonidista y también un poco esa cosa que vas encontrando el mismo documental, primero intentando con la ficción, pero sobre todo hay algo en lo que dices en esa entrevista que leí, del tema de que lo que te interesaba era trabajar en esto. Entonces sí, he hecho una especie de los muchos temas que se repiten en tus películas, digamos, en esta más reciente sobre los Papá Noel, es el tema del trabajo. Parece como un tema central en tu obra, digamos, en el sentido de que hay una especie de visión del mundo, no digamos en todas, pero visión de sí mismo del trabajador, de estos trabajadores que son muy conmovedores, los de tu última película, ¿no? La visión idealizada de lo que se dedican y que vienen como de ramas o sea, tiene una diversidad de trabajos, digamos, que viven todo el año, digamos, para llegar a este momento en el que se van a realizar, que es ese diciembre, ¿no? Entonces, hay una imagen, digamos, hay algo en una imagen tuya, digamos, algo en tu mirada, digamos, que se conjuga realmente claramente con los temas y es esa visión poco romántica, pero con mucho cariño, digamos, hacia tus personajes. Era para saber, nada, si tú ves esa relación, digamos, como que acabo de hacer en relación a lo que venías diciendo. Este mundo idealizado, o este mundo medio quijotesco en el que se mueven algunos de tus personajes, esa tenacidad, y por otro lado, el tener que salir a trabajar como profesional o como trabajador del audiovisual en nuestro caso, ¿no? O sea, ese contacto, muchas veces aquí en la facultad hablamos como de un ideal digamos, como del cine, en plan como llegar a ser grandes artistas, y muchas veces creo como que ese camino, digamos, de que en Argentina el trabajo en el audiovisual también conlleva muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. A ver, a mí sí me interesa, me interesa la gente que construye un mundo, digamos. Eso es lo que yo siento que ahí donde veo a alguien que inventó su mundo y puede vivir ahí adentro, ahí veo que hay algo, ahí veo que hay cine.
si se quiere, hay narración, ¿no? Alguien está construyendo una ficción, si se quiere, que es lo que todos construimos, ¿no? Ustedes construyeron que son docentes, yo que soy un director que vengo a dar una charla, alumnos que quieren ser algo, todos estamos construyéndonos nuestra propia ficción. Bueno, el tema es cómo nos narramos. Y lo del trabajo, bueno, lo del trabajo quizás es lo que a veces nos lleva más a tierra, donde la ficción a veces se choca con la realidad, o no, ¿no? René Laván se construyó a sí mismo como un dandy, como un trotamundo, y lo fue. Otros, bueno, son amateurs de eso que construyeron, pero también construyeron su mundo y el trabajo es una parte más de toda esta gran ficción en la que vivimos, ¿no? Y donde aparece un mundo más propio, más personal, es donde a mí me interesa más, me seduce más poner el ojo y me estimula mi curiosidad. Después, con respecto a lo del trabajo en el audiovisual, sí, yo empecé en este mundo audiovisual casi no de casualidad, pero bastante cerca a la casualidad. Fueron una suma de factores y de deseos también y de inclinaciones naturales que me fueron llevando y quizás sí, quizás podría haber sido un sonidista eficiente y vivir de eso. Pero bueno, en un momento algo de mis necesidades, de mis inclinaciones se aparecieron, primero como juego entre amigos y después me fue llevando. Yo la verdad que no me preparé, tampoco me había preparado como sonidista, ¿no? Pero tampoco me preparé para dirigir ni ficción ni documental. Fue algo que, eso, como se fue dando, como un juego, por amor, como un amateur, y se fue, bueno, se terminó convirtiendo en mi profesión, en mi medio de vida, en mi trabajo. Así que sí, también me inventé yo mi mundo. Último, quería hacerte una pequeña sobre los payasos, digamos que la película que produjiste, pero digo, para cerrar y ya dejar a las preguntas de los alumnos, mencionas Amateur, otra película, digamos, que a los que no la hayan visto, a las que no la hayan visto, recomendamos fuertemente. Nada, como que me lleva a pensar a esta relación un poquito como, ¿no?, de amateur y entusiasta y con esa determinación, un poco cómo ves, ya era medio precaria, ya podíamos establecer paralelismos como sobre gran parte del cine argentino, de cómo ha de mostrarse, ¿no? En los últimos años vemos que el espacio del cine argentino cada vez casi podría decir que se lleva ¿no?, en el auto y llevas la copia y vas a un pueblo y haces una proyección. Entonces, no sé qué después de esta entrada del coronavirus al panorama y todo esto, no sé cómo ves o cómo intuyes que puede llegar a ser el devenir del cine argentino en cuanto a su exhibición y su llegada al público, porque tiene que ver básicamente de nosotros, estamos aquí en artes audiovisuales, todos los alumnos y las alumnas tendrían que tener una idea de hacia dónde va lo que van a producir, ¿no? Y ahora el panorama lo vemos incierto acá, pero era para ver tu punto de vista. No, la verdad que no tengo un punto de vista formado, no, me cuesta imaginar, es una época donde me siento bastante paralizado, donde me siento bastante quieto, no estoy viendo mucho más allá de los momentos, estoy como las sensaciones de subsistencia, mejor, peor, digo, no lo estoy pasando mal, estoy bien, estoy cómodo, acompañado, no estoy con problemas, pero no estoy ni pudiendo imaginar, ni pudiendo proyectar, no quiero sonar demasiado pesimista, pero bueno, no me estoy imaginando mucho. Estoy bastante, en un estado bastante aquietado, tanto de mis proyectos o de mis ganas de hacer cosas, como de mis opiniones sobre, estoy eso, y tampoco estoy eso, pudiendo imaginar, ¿no? No es una época fructífera ni estimulante para mí. Estoy viendo qué pasa y esperando que se muera la menor cantidad de gente posible y
y viendo esto, si esto será un mal recuerdo o será una nueva normalidad y nos veremos así. La verdad que no prefiero ni siquiera verbalizarlo porque eso me pone medio mal. Así que, no sé, disculpen alumnos por este mensaje horrendo. Hacer un par de preguntas o sí. Sí, si quieren, nos pueden avisar por el chat. Quien quiera hacer alguna pregunta a Néstor. Maro tenía una pregunta, así que para iniciar, una pregunta más de corte histórico, que nos interesaba mucho, bueno, porque precisamente está volviendo a aparecer la relevancia de un film de finales de los 90, que es Silvia Prieto, y ahí estuvo Néstor como uno de los partícipes de ese film importante en el cine argentino contemporáneo. Maro, ¿querías hacer tu pregunta para empezar? Y después los demás que nos vayan avisando por el chat. No era una pregunta, era modo de conversación y un poco para entrar en calor. Estábamos conversando a propósito de Silvia Prieto, dijimos que era una película que recientemente estaba entrando en circulación otra vez y con mucha fuerza. Entre nosotros realizadores nos la recomendamos, nos la comentamos y me parece como un dato curioso, porque no es que no nos convocamos a verla, sino que de alguna manera entró en circulación nuevamente, una película del año 98. Y decíamos, en esa peli está vos, Néstor, está Albertina Carri, está Anaí Berneri, bueno, el mismo Reitman. Pudiste mencionar incluso un montón de compañeros que en situación todavía de película escuela, porque siendo estudiantes y algunos docentes se embarcaban en este proyecto de filmar, ¿no? Como una cuestión más pulsional por el ánimo de hacer la película. Entonces, para nosotros también es una preocupación, digamos, como problema a pensar, reconocernos parte de una escena regional, platense, pero poder hablar nosotros mismos en términos de, bueno, el cine de acá, el cine platense. Y es algo que, si bien ha dado gesto en los últimos años de que sucede, un poco nos cuesta, no sé qué piensan mis compañeros, hablar del cine platense, de reconocerse parte de una escena, de un movimiento, de poder ver una película y decir, bueno, esto pertenece a un ámbito en donde es posible por cómo se hace, que decir que es nuestro. Y bueno, la pregunta tenía que ver con eso, con cómo lo vivían ustedes, era hacer cine en ese momento, si se reconocían como parte de algo que estaba sucediendo. Luego se nos va a llamar como nuevo cine argentino, concretamente lo que estaba pasando por aquellos años, en particular en Capital Federal. Sí, un poco, como te decía, éramos un poco conscientes, porque bueno, Requiem ya tenía su primer película, bueno, que había marcado algo, Rapado fue realmente una película, una primer película de todo un lenguaje que empezó a aparecer ahí, en Argentina, ¿no? Que existía quizás en otros lados. Bueno, y Silvia Prieto sí era como... la mayor novedad era el sistema de producción, ¿no? Era como esta idea de hacer una película, bueno, películas hijas del uno a uno, ¿no? En los 90 uno con los ahorros se podía comprar material fílmico. También pasaba eso, ¿no? Entonces, se compraba material fílmico y con nada más, ni siquiera para el mate había, se podía filmar una película, o se intentaba filmar una película en condiciones bastante ruinosas, pero con mucho cuidado del producto final. Martín Rejman es un tipo muy metódico y no resigna nada, y todo lo que escribió lo quería filmar, y lo filmó de punta a punta, con los actores que quiso, hablando como él quería que hablen, etc. Así que en ese sentido era muy riguroso, no era vamos viendo qué se puede hacer, sino bueno, había un guión y había que llevarlo a cabo, sea. Después de eso, que ahí había en ese set
películas, quizás en ese momento no lo teníamos ni como plan nacional, y por la época y por el sistema de trabajo fue bastante estimulante. Y con respecto a eso que decías, de sentirse parte de algo, yo creo que, bueno, que ustedes en La Plata tienen todo un movimiento histórico, y digo, una cultura que viene, que es propia de muchos años, y que entre alumnos, sobre todo en esta época de que la tecnología lo permite, se puede filmar con mucho menos que antes, y bueno, inclusive el cine documental, más allá de que a mí me parece, a mí es lo que más me interesa, no me interesa hacer ficción, digo, para gente que tiene el sueño en algún momento hacer su gran película de ficción, siempre puede ser un primer paso hacia la narración audiovisual, hacia concretar un proyecto, hacia hacer algo de punta a punta, terminarlo, poder mostrarlo y ver qué pasó en el medio entre eso que me imaginé y esto que pude hacer. Y también, bueno, si me hablabas de lo local o de lo sonoro, bueno, también La Plata seguramente debe tener grandes historias y grandes personajes y grandes mitos y leyendas para que sean narradas por ustedes mismos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Puede ser? ¿Cómo? Hola, hola. ¿No? Hola. Sí. Ah, perfecto. Ahí te pongo. ¿Cómo andás? Yo tenía dos preguntas. Una es cómo es el trabajo en el espacio. Pensaba en los ganadores, pero como ejemplo. En cuanto al dispositivo, ¿no? Me imagino que debe ser difícil que no sé, que no se mire la cámara, que no esté como esa incomodidad ahí que alguna vez a mí se me ha presentado de esconderlo e intentar capturarlo con mayor naturalidad. Y lo mismo, digamos, en el mismo sentido, con los personajes. Digamos, porque encontrar una historia que contar o un personaje que nombrar es interesante, pero después capaz la persona no te cae bien, qué sé yo, digo, como esto que vos hablabas de ir a visitar a Mario y entablar una relación, bueno, me imagino que una vez habrá sido difícil. Entonces, en definitiva, es cómo se conjuga el mundo de la ficción que de alguna manera estás contando y el real que sucede y es inmanejable. Bueno, interesante pregunta. Yo creo que esa es la película, en realidad. Para mí la película es esa, lo que podés hacer con eso, la distancia o acercamiento que podés conseguir con tu tema o con tu personaje, o los niveles de tensión o de relajación, todo eso es la película. Intentar negarlo a veces o esconderlo, y a veces es la peor elección, ¿no? Si no, a mí me interesa eso, aparte. A mí lo que me interesa justamente del cine documental es lo que pasa en ese momento, lo que pasa con alguien cuando le decís, acá hay una cámara y yo te voy a filmar a vos. ¿Qué hace ese otro con esa situación? Obviamente, primero tiene que haber que aceptó, ¿no? Un acuerdo entre adultos, esta persona aceptó estar en ese lugar. A partir de ahí es eso que pasa, y esa es la película. La tensión, y qué sé yo, vos me nombraste Los Ganadores. Los Ganadores son películas de tensión. Todo el tiempo el tipo me está queriendo mentir o engañar o tomar o ser más piola que yo, y tratando de que se note o que no se le noten cosas, y todo eso está, y yo eso trato de aprovecharlo en el montaje. Digo, cuando el tipo está en la gran fiesta y mira cámara como desconfiado, bueno, yo lo puedo eliminar eso en el montaje, pero me parece que suma a todo eso que estoy... Bueno, uno en el montaje tiene la posibilidad también de crear ese personaje, ¿no? ¿Le agrego tensión o le saco tensión? ¿Lo dejo cada vez que me mira cámara? En este caso fue sí, porque yo sentí que la película estaba ahí. El tipo había estado siempre muy con la guardia alta, entonces me parecía que eso sumaba. En otros casos no, entonces si yo tuve una película mucho más relajada, donde mi personaje
se siente cómodo, entonces bueno, quizás en un momento se sintió incómodo y miró a cámara y digo, por lo quito en el montaje, pero todos son elementos que juegan a favor. Yo digo, pienso a veces algo que no tiene mucho sentido, pero no sé por qué me suma algo que yo, más que filmar una persona, yo lo que siento es que estoy filmando una persona que está siendo filmada, que no sé qué quiere decir, pero algo quiere decir. Como que la relación de esa gente con la cámara y con ese momento, ¿no? Me parece que más que filmar la vida de alguien, no me importa tanto lo que me vaya a contar o decir, sino cómo se ubica ante la situación de estoy hablando para una cámara, estoy hablando para un documental. Y creo que ahí aparece la sutileza y aparece algo un poco más rico que simplemente alguien que te está contando algo, ¿no? También, bueno, estaría bueno, o me parece que suma siempre que eso que esa persona te vaya a contar le represente algo a él y no sea algo que simplemente te cuenta, porque si no, para eso están los libros también, ¿no? Si a la persona esto que te va a narrar le representa algo para sí mismo y el hecho de estar siendo filmado lo conmueve de alguna manera o lo modifica de alguna manera, que eso pasa siempre, porque a todos nos modifica el hecho de estar en cámara. Vos ahora estás en cámara y si sabés que yo te estoy viendo, si tendrías otra cara si sabrías que no te estoy viendo. Entonces, todo eso construye la película. Para mí, ¿no? O a mí es lo que me interesa, digamos. Y usar esos elementos a favor. ¿Se contestó? Sí. Yo quería decir a modo de comentario, con lo que estás diciendo, se me viene a la cabeza a Mateo, cuando él todo el tiempo va queriendo también como dirigir y te dice, bueno, y ahora haces un plano, o cuando está en el árbol, te dice, bueno, y me subo por acá y quedo, nada, me hizo acordar a esas secuencias que ahí están muy claras. Claro, en ese caso, yo conociendo mucho el personaje, sabía que él, por un lado, iba todo el tiempo a comentar lo que había hecho, y siendo él un director, iba a querer dirigir y siendo un tipo con toda esa energía tan para adelante. Entonces, bueno, yo ya tenía un acuerdo con mi equipo que ahora ya quedó para siempre, pero empezó ahí, bueno, no se corta, la cámara no se corta, porque todo lo que está pasando ahí es para la película. Entonces, sabía que iban a aparecer toda esa línea, todas esas indicaciones, que también eso me lo guardo y en el montaje decido, ¿me interesa esto? ¿Construyo el personaje de que quiere dirigir la película o no? Perfectamente puedo sacar todos esos momentos, no usarlos y construyo otro personaje. Porque bueno, uno también está haciendo todo el tiempo ficción, ¿no? No hay una deuda con la realidad o con la verdad, digamos. Con cierta verdad sí, pero no con la realidad. Uno no registra la realidad, uno registra a alguien siendo registrado y después lo edita, lo compila, lo musicaliza, lo pone algo primero, algo después. Entonces, todo el tiempo estamos dándole forma y creando un personaje, ¿no? Florencia Pirovani. Acá estoy, ¿se escucha? Hola, Florencia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Bien. voy a explicar un poco porque no sé bien cómo formular la pregunta, pero bueno, la quería hacer. Me llama mucho la atención ahora en este momento la relación como vi el documental del Abasto y como el texto con el subtexto, o sea, como que siento que el texto es lo que uno dice y el subtexto es como lo que en realidad uno quiere decir. Y quería preguntarte a vos cómo abordás el diálogo o qué relación o qué papel cumple en tus películas, porque siento que todo el tiempo está como esa búsqueda de pescar como lo que en realidad quiere decir la persona que está hablando, pero dice otra cosa, o quizás es como que se mete, por ejemplo, está contando algo y alguien más se mete y le contesta y por ahí se queda más pensando en lo que le contestó el otro que en lo que está diciendo, no sé, como que quería hablar un poco sobre eso porque me pareció súper interesante. Mirá, yo en principio yo trato de hacer un trabajo clásico en algún nivel
de contar una historia y contarla con su comienzo, su desarrollo y su final, y que se narre eso. Lo que siempre intento es dejar un aire, por decirlo de alguna manera, para que cada uno que mira la película pueda agarrarse de distintas cosas, lo que vos llamás subtexto, ¿no? Sí, yo tengo mi opinión y yo hay cosas que obviamente todo lo que está puesto adrede, con algún sentido, pero no es un sentido unívoco y obligatorio y definitivo, digamos. ¿No? Esto es esto. Es cine documental. Yo fui, miré cosas y las puse ahí y las distribuí de alguna manera que a mí me pareció que generaban cierto sentido, pero a vos te puede parecer que es otro. Y para mí eso siempre es un valor de una película, no solo de las que intento hacer, sino cuando veo una película, me gusta que me deje un poco tranquilo y que yo pueda hacer mi propio recorrido ahí adentro, ¿no? Como algo que tenga un aire, a la vez que me esté contando algo. Digo, cuando ya es todo demasiado etéreo, a mí no me conmueve o me aleja, básicamente, ¿no? No me mantiene el interés. O bueno, o solo si lo tiene que hacer alguien que sea realmente un genio. Pero no es mi caso ni el de muchos de los que intentan hacer algo excesivamente, llamémosle, etéreo. Entonces yo trato de estar agarrado a una historia que sea interesante y que tenga puntos de giro y que se pueda narrar y que te la pueda contar. Esto se trata de algo que es así, así, después así. Pero bueno, en el cómo y en los detalles y en las sutilezas, bueno, aparecen eso. Algo que puede ser una opinión mía o algo que puede ser una opinión tuya, que vos encontrás ahí elementos que te arman algún sentido. En El Abasto también lo que pasaba es que fue una película hecha a pedido, que era para ser proyectada en la fiesta de los 15 años de la inauguración del shopping. Era una película para el shopping. Entonces, el proceso fue bastante particular, porque no elegí el tema, más allá de que me resultó súper interesante, y yo tenía toda la libertad, la verdad que tenía toda la libertad de hacer lo que quisiera, pero al mismo tiempo sabía que esa película era para eso, ¿no? Entonces tampoco iba a ponerles una bomba, porque tampoco estaba en mi interés. Pero bueno, me parece que pude jugar ahí, contar la historia, porque la verdad que la historia es esa, y que queden elementos donde cada uno según su mirada. Me pasa mucho esto de que gente se ofende también y me dice, vos te burlás del otro. Bueno, quizás sí, pero quizás sos vos el que te burlarías de ese, entonces crees que yo me estoy burlando, porque solo podés mirar a esa persona a través de una mirada burlona, porque te parece esa persona, tu pretensión de superioridad te hace verlo al otro como un pobre tipo, entonces reírse con un pobre tipo es burlarse de. Yo no hago una película para burlarme de nadie, una película sobre alguien que me parece un pobre tipo, sino que es, como decía antes, me interesan los mundos, los que crean su propio mundo y poder meterme ahí y vivir un poco otras realidades, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? También las personas que se sumaron, Agus Risucci, Yaka Gerse, Gaby Cominotti, Hernán Biasotti, invitadas externas que vinieron a verte, Néstor, a compartir este encuentro, que no son parte del aula, sino algunos son egresados y vinieron porque estaban interesados. Si tienen alguna pregunta para ahondar un poquito en estos intercambios. Gaby Cominotti tiene una pregunta. Bueno, Gaby Cominotti, agradecerte otra vez también por tu gestión y te escuchamos. Estás muteado, estás totalmente muteado.
Vas a tener que desmutearte, Gaby. Ahí, a ver ahí. Pero no se escucha. No sé qué puede ser. ¿Querés escribirla mientras encontramos el micrófono? ¿Encontrás el micrófono? Por las dudas. Hay mucha expectativa por la pregunta de Gaby. Esto podría ser un plano de una película de Néstor, tranquilamente. Acá está. Bueno, en relación con lo último que contabas, ¿no? La devolución, la mirada, pregunta Gaby, el feedback de los personajes de tus películas, por ejemplo, las personas que aparecen en Los Ganadores. ¿Qué les pasa cuando ven el film? ¿Qué sienten ellos respecto de tu mirada, del mundo, ¿no? Si la pudieron ver, pregunta Gaby. Bueno, con respecto a eso, esto es todo un tema. La verdad que también con los años yo fui aprendiendo a que es parte del proceso, y ya del hecho de haberlo repetido varias veces, esa parte del proceso, también pude sacar algunas conclusiones, ¿no? Yo creo que empiezo polémico. Hay un punto donde no hay que hacerse cargo de nada. Yo siento que, bueno, primero y principal, el que está en la película es porque aceptó, quiso ser filmado y me entregó el poder de hacer una película sobre su vida o como se llame. A partir de eso también lo que pasa es cosas que uno no puede manejar, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué relación tiene esa persona con su propia imagen? ¿Qué relación tiene esa persona con su propia voz? ¿Qué expectativas? ¿Qué relación tiene esa persona con el cine? Y con el cine documental en particular. ¿Qué expectativas tenía esa persona de cómo iba a ser esa película? O sea, hay una cantidad de cosas que están mediando entre lo que uno hace y la devolución que le puede dar justamente esa persona, que hacen que es muy difícil de manejar y de controlar, y son un montón de elementos que juegan, que no tienen que ver exactamente con lo que yo hice, que hacen que en un punto, como te decía recién, no hay que hacerse demasiado cargo. A la vez sí, por más que hubo un acuerdo, esta persona te abrió la puerta, te contó algo, te dio su tiempo y confió en vos. Entonces sí hay que hacerse cargo, pero hay que encontrar el punto. Tuve distintos tipos de evoluciones. En general, a la larga, prácticamente siempre a la larga termina siendo un proceso interesante y de crecimiento y de autoconocimiento. Quizás para mí fue más el autoconocimiento, fue el proceso de hacer la película, de acercarme a ese otro y construir algo, y quizás para el otro es verlo, reaccionar, digerirlo, volver a verlo y volver a entenderlo. El caso paradigmático es Federación, construcción de una ciudad. Yo fui a Federación a mostrar esa película antes que en ningún otro lado. Yo la tenía terminada a fin de año, me habían seleccionado para el Bafisi, que era en abril, a fin de año con el primer corte, todavía sin mezcla de sonido, no importa. Fui con un DVD, se juntaron 200 personas, no había cine ahí, 200 personas en la biblioteca, muchos de los que habían participado, muchos de los que la gente de, no sé, el intendente, la gente de cultura y bla, 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 la biblioteca, y a la salida prácticamente no me hablaban. Fue como un frío, estaban todos en shock. Todo muy cordial, yo saludé, me fui. Al tiempo, alguna de las personas que tenía confianza me contó que fueron semanas de que toda la gente en la calle hablaban, los que habían estado ahí, todos hablando y discutiendo la película durante semanas, algunos enojados conmigo, otros no. Yo volví todas las veces que fue necesario a devolver rollos de Super 8, a regalarle DVDs y todo, y bueno, y la gente iba, algunos me decían cosas, otros no,
algunos estaban ofendidos. En concreto terminó siendo la película, es la postal del pueblo, está en los hoteles, la venden en el kiosco. En su momento me convocaron y se hizo una proyección en el anfiteatro para todo el pueblo. Digamos, terminó siendo un proceso de crecimiento. Verse mirados por otros primero fue muy choqueante, y no me había metido con una persona, me había metido con un pueblo entero, y no cualquier pueblo de cualquier historia, una historia de muy dura, de mucha crisis. No la había contado así nomás, la había contado con un lenguaje bastante jugado para la historia y para ellos mismos. Un pueblo sin cine, no tenían relación con el cine documental moderno, no había registro, nadie ahí había visto nada. Entonces, súper interesante. Costó, pero fue súper interesante. Y así, bueno, de todo. Jorge Mario, o René Laván, o bueno, Rodolfo Livingston, que produje, que dirigió Sofía Mora, Encantados y Felices. Los Reynolds no tanto, pero después sí, también tuvieron que digerirla de otra manera. Y con los ganadores, bueno, fueron los más la relación más complicada porque, bueno, me metí en un mundo muy ajeno. Con la mayoría de la gente que aparece yo prácticamente no tuve relación, yo tuve relación solamente con el organizador de los premios Estampa, y también, como le decía antes, esto de la tensión, la relación nunca fue muy franca. Él creía que podía sacar alguna ventaja de mí, o algo así, digamos, fue una cosa no muy... Fue honesta, por supuesto, yo siempre, nunca le hice una cámara oculta ni nada, yo pacté con él se dejó filmar, me dejó entrar a su radio, después ya nunca me dejó entrar a su casa, por ejemplo, cosas así. Bueno, y el final fue tan simple como eso. Lo invité, le dejé entrada, fue al Cine Gaumont, me dijo la vi, sí, ¿qué le pareció? Y es una película documental. No sé qué quiso decir con eso, pero me dijo eso. Y digamos, toda esa comunidad de ganadores, yo nunca tuve una relación directa, así que ahí quedó como algo que no sé cómo fue digerido. También, bueno, es muy fuerte la ficción que ellos proponen. Una ficción, son cientos y cientos de personas que están jugando un juego como si fueran niños, pero son grandes. Y yo mostré eso, no hice ninguna cámara oculta, ni hay una idea de reírse o de faltarles el respeto. Estoy mostrando eso que hacen. Bueno, tiene que ver con qué relación tienen ellos con eso que hacen también. Si no pueden ser, no soportan ser mirados o ser mostrados, bueno, será un tema de un replanteo de ellos con ellos mismos y de crecimiento personal. Ojalá haya ayudado a alguien a crecer hacia algún lado. Igual no me parece que esté para nada mal lo que hacen. A mí me parece fascinante ese mundo, ese juego, esa ficción puesta ahí, ese pacto entre adultos para jugar, divertirse y sentirse bien. Me parece fascinante, y no me parece tampoco en un punto demasiado distinto a esto que estamos haciendo. Estamos jugando a la transmisión de la cultura o no sé qué, y otros juegan al Martín Fierro o al Oscar, ¿no? Cada uno juega el juego que puede jugar o que le toca jugar o que se construyó para jugar, ¿no? Muy bien, arrancaste polémico, pero de a poquito fuimos encontrando ahí una zona interesante ligada a la mirada sobre uno mismo, sobre los otros. Y creo que es interesante también pensarlo así, de que finalmente vos también enfrentaste esos reclamos, no es que huiste, sino que fuiste, charlaste, y fue un proceso de muchos años encontrar ese punto donde el otro reconoce tu mirada también, ¿no?
no es una mirada complaciente la tuya, ni épica. Sí, de eso se trata. Sino que es una mirada... No, una mirada, quiero decir, que va a indagar en cosas ocultas a veces para la propia persona, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Igual está todo muy a la vista, digo, tampoco es que hago un análisis sobre y lo expongo. Sí, pero bueno, obviamente que sí, la cámara, el montaje, la música, todo eso organiza mucho, por supuesto, y hay una mirada, por supuesto. Pero sí, no es que huyo, no está en mí la traición. Por eso digo, voy a empezar polémico, porque eso de no hacerse cargo es casi un chiste, pero es parte también. Hay que entender, digo, no es necesario defender causas ni levantar banderas para hacer una película honesta y positiva. Hay muchos caminos para eso. Y no está mal abrazar causas ni levantar banderas, por supuesto que no, ¿no? Que no. En ningún momento me pongo en contra de eso, pero bueno, no es el único camino. Eso es como un vicio también que suele pasar mucho con los documentales, ¿no? Como que me enamoro y defiendo a esta persona y la película solo se trata de realzar sus virtudes y esto es un homenaje porque el mundo no le dio el suficiente premio a esta persona, porque lo merece por todas sus... Está bien, puede ser. Es como un primer acercamiento, fanatizarse con algo. Yo creo que atrás de eso siempre hay algo más y aparecen capas más interesantes. ¿No? Si necesariamente no tiene que ver con burlarse ni con traicionar, sino, bueno, tratar de ir un poco más hacia otras capas, hacia otras y encontrar otros colores, otros sabores agridulces, ¿no? También está lo dulce y puede haber otras cosas más, no necesariamente la basura que está abajo de la alfombra, sino simplemente nuevas sensaciones que puedan aparecer a partir de combinar, ¿no? los elementos y las miradas. Muy bien. Bueno, habilitamos ya, llevamos más de una hora, creo, de conversación. Así que habilitamos quizás alguna pregunta final para no agotarte y también invitarte a ver si te quedó algo en el tintero que querés compartir también con estudiantes y egresados acá de artes audiovisuales en este momento. Una conclusión tuya o una pregunta final. Podemos empezar con tu conclusión mientras aparece alguna pregunta de cierre. No sé si una conclusión. Justo al final se puso como más como algo más conceptual y serio que quizás puede quedar como conclusión. ¿No? Estas últimas ideas quizás son eso, como las ideas quizás que yo más defiendo o más eso, las que más me interesan, digamos, ¿no? Uno puede amar sin dejar de ser pícaro, ¿no? Y puede ser amable y no dejar de hacerse preguntas, y que de esas mezclas de sabores salen los sabores nuevos, ¿no? Me parece que hay algo de eso, también de permitirse, de darse la libertad y permitirse ir hacia otros lados, no necesariamente repetir fórmulas. Eso me lo planteo para mí también, como mis películas, como pararme en un lugar clásico de contar una historia y ser narrativo y que esa historia sea interesante, pero bueno, que pueda disparar para distintos lados, pueda provocar distintas emociones y no repetir necesariamente emociones conocidas, ¿no? Hay otros matices que pueden ser más interesantes y más liberadores, y ahí siento que estamos aportando algo, ¿no? Bueno, importante también porque expresa algo que es una de las claves, digamos, de tu obra, de tu producción, de tu mirada, ¿no? Sostener, digamos, este tipo de vínculo y este tipo de
desplazamiento de los lugares comunes, ¿no? De lugares que no te interesan, y también elegir personajes que creo que tienen que ver con esos matices, esos colores. Acá tenemos a Germán. No sé si querés decirle vos, Germán, la pregunta. Una pregunta de cierre, una pregunta clásica, pero siempre muy interesante. No sé si tenés vos, Germán. Sí. Te escucho. Uh-huh. Bueno, sí, la verdad que es una cosa que siempre me cuesta, no sé muy bien ni de dónde ni por qué. El cine siempre me gustó, no, un cinéfilo, tuve mi época, sí, pero tampoco el cine documental, empecé a ver más en estos últimos años, a partir de hacer películas documentales. Creo que cuando hice las 2 primeras había visto bastante poco cine documental. Y no sé, bueno, me gusta Coutinho, me gusta Roll Morris, me gusta Herzog. Esos son como los documentalistas que tengo ubicados que me gustan. Después vi una influencia directa, pero desconocida en realidad, que fue una película chilena. Ay, ahora no me acuerdo el nombre del director, que se llamaba el Charles Bronson chileno. Cuando la vi, ya había hecho como 5 películas. Sí, de hecho, la vi cuando fui a Chile con una retrospectiva de mis primeras 5 películas. Y ahí encontré y dije, este es mi padre desconocido, digamos. Una película que se había hecho en los 70, en los 80, en fílmico, un milagro, hecha sobre un doble, uno que había ganado el concurso en televisión de los parecidos, y hacía retrataban a este tipo que se creía Charles Bronson de alguna manera, una gran película, pero nunca la había visto hasta que hice mis primeras 5 películas, así que es una influencia, ¿cómo llamarla? Holística, quizás. Y bueno, y después sí, la vida misma, tratar de ser una persona libre y de tener una mirada propia y de vivir de esa manera, digamos, tratar de ser consecuente con lo que pienso y con lo que siento. Tampoco quedarme aferrado a eso, ni estar demasiado seguro de quién soy, ni de qué siento, ni de qué pienso, sino poder volverme a preguntar cada día que me levanto y qué pienso y qué quiero hacer. Y eso es como un ejercicio de reflexión permanente que, bueno, se vuelve también una dinámica de trabajo, ¿no? Y por eso también me resulta muy, muy rico el trabajo en cine documental. Por eso no me interesa la ficción, porque en el cine documental es preguntarse todo el tiempo y hasta último momento estás haciendo la película. Nunca hay la repetición de algo que pensé antes y ahora lo hago y después lo edito, sino que lo pienso, pero en el momento de filmar estoy volviendo a pensar, y en el momento de editar lo estoy volviendo a pensar, y todo el tiempo estoy viendo qué valor tiene eso, algo que nunca me imaginé que iba a tener, que quizás en el primer momento de montaje no lo valoré, y al final termina siendo lo más interesante de toda la película. Entonces te obliga a estar todo el tiempo despierto, todo el tiempo alerta, todo el tiempo preguntándote cosas, que me resulta a mí una manera muy estimulante de trabajar. Así que bueno, creo que ahí pudimos dar un cierre a la charla. Agradecerte porque nos ayudas también a seguir preguntándonos, al igual que el documental, por algunas cosas, por algunos
lugares que a veces son muy tranquilizadores, pero que conviene, como vos decís, desestabilizar todo el tiempo y poner en crisis todo el tiempo. Así que también agradecerte por este tiempo. Se fue cayendo la luz del día a medida que avanzó la charla. Una horita que pudo conducir el amigo Ramiro García Booleano con las preguntas que más nos interesaban para seguir trabajando en clase después, a lo largo de las clases, que tenemos unas preguntas sobre documental que trabajar todo este mes. Así que agradecerte un montón por tu tiempo, por tu calidez, por tu desafío, pensar y repensar varias cuestiones que nos dejan ahí como recalculando, como muchos personajes, ¿no? Bueno, gracias, me alegro, gracias a ustedes, y bueno, ojalá haya sido estimulante de algo, ojalá las películas sean estimulantes también para pensar el cine documental y para pensar el mundo. Así que bueno, ojalá sirva para algo. Gracias por el interés a ustedes y a la lista de gente que veo ahí en el costadito de la pantalla, que son muchos. Y bueno, espero que les sirva. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Transmitimos en vivo por YouTube. Quienes quieran quedarse para hacer una foto, bienvenidos. No es algo opcional, tiene que ver con el aniversario. Gracias por la presencia. Y le paso la palabra a Mica. Era más ¿se me escucha ahí? Sí. Era más una invitación a hacer alguna intervención para